tareas al son del manguaré. Nos divertiremos sin parar y con tu familia puedes disfrutar. Hoy no pararemos de explorar y aprendemos al son del manguaré. Papis, mamis, hagamos un esfuerzo, pongamos alegría y mucha diversión. Ahora todos juntos, desde nuestro hogar, hagamos las tareas al son del manguaré. Los maestros nos vamos a adaptar a nuestras clases en forma virtual. En la tele es fenomenal, que no hay excusas para no estudiar. Las tareas en casa se harán, es hermoso estudiar en el hogar. Muy atentos tenemos que estar, que ya las clases van a empezar. Nada nos detiene, las cosas han cambiado, los retos de la vida vamos a superar. Por eso ahora juntos todos aprendemos desde nuestra casa al son del manguaré. Nuestras clases ya van a empezar, lo veremos por televisión y tendremos que desarrollar nuestras tareas al son del manguaré. Al son del manguaré. Buenas tardes, jóvenes loretanos. Esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren bien, les doy la bienvenida a una clase más de tu programa Al Son del Manguaré TV. Soy Ruth Flores y hoy los acompañaré en la primera clase de biología, titulada El origen de la vida. No sin antes presentarles a Estrella, que nos acompañará el día de hoy en la clase. Hola a todos, gracias por invitarme al programa. Realmente estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Esperemos que nos divertamos juntos. Muy bien, Estrella, bienvenida. Lo que vamos a hacer el día de hoy es dejar en claro cuáles son las competencias que vamos a trabajar. Para este caso, para la primera sesión, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la clase del día de hoy es reconoce y diferencia las teorías que explican el origen de la vida en base al análisis de los enunciados propuestos por sus autores. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Yo sé. Mi abuelita dice que fue creado por Dios. Sin embargo, creo que necesitamos una explicación un poco más científica. ¿No creen, Miss? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Estrella. Respecto de lo que es la ciencia y la religión, siempre hay propuestas diferentes de maneras de comprender el mundo. Hoy hablaremos precisamente de esas teorías que a lo largo de la historia han tratado de explicar el origen de la vida. Comencemos con el creacionismo. Eso tiene que ver con Dios, ¿verdad, Miss? Así es, Estrella. El creacionismo es una forma de pensamiento religioso que atribuye la creación del universo y de la vida a una entidad superior de tipo divino, es decir, a Dios. Es tan antigua como la propia humanidad y está plasmado en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. La siguiente teoría que voy a presentar es la panspermia. Defiende que la vida no ha surgido en la Tierra, sino que llegó a este planeta en forma de polvo espacial, que fue traído de otro lugar del universo a través de cometas, meteoritos e incluso naves espaciales. Decía que este polvo tenía microorganismos que dieron lugar a la vida en la Tierra. Ay, qué nombre más raro, Miss. O sea, según la pandemia, decía que... No es pandemia, es panspermia. Ah, eso, Miss. O sea, que no surgimos en la Tierra. Eso es lo que nos dice el autor. Qué interesante este tema, Miss, y raro. ¿Qué otras teorías hay, Miss Ruth? Bueno, ahora hablaremos de las teorías abiogenistas, que afirman que el origen de la vida, en última instancia, proviene de la combinación de elementos abióticos. Antes de pasar a la siguiente parte, Estrella, me gustaría que me digas qué significa abióticos. Ah, esa sí la sé, Miss. Abióticos son las cosas que no tienen vida. Por ejemplo, las rocas, la temperatura, la luz, el agua, etc. Muy bien, excelente. La generación espontánea, que es la primera teoría que voy a explicar, es parte de las teorías abiogenéticas. Les voy a comentar acerca de dos autores. El primero de ellos es Aristóteles, que plantea que la vida se origina de materia no viva o inorgánica, como el lodo o el agua, a partir de una fuerza vital. Decía que todos los seres vivos surgen de manera espontánea. Decía que, por ejemplo, del lodo podría surgir un organismo vivo, un animal,
como por ejemplo, ¿no? El siguiente autor es John Needham, que hirvió trozos de carne y los colocó en un recipiente sin sellar. Según él, el aire hacía que surjan colonias de microorganismos. Concluyó que se generaban de manera espontánea. Ay, así que no es cierto. O sea, ¿cómo va a surgir de lodo un animal? Realmente no estoy de acuerdo con esta teoría, es un poco loca. Pues déjame decirte, Estrella, aunque no lo creas, esta teoría fue aceptada casi durante 3 siglos. Claro, ahora se ha demostrado experimentalmente que sus enunciados estaban equivocados. Ah, por eso es tan importante la ciencia, ¿verdad, Miss? Así es, pero aún no he terminado. Vamos a empezar ahora con las teorías que tienen un poquito más de sustento científico. Voy a empezar con Francisco Redi. Este señor decía que los gusanos aparecen en la carne descompuesta, solo si las moscas habían puesto sus huevos en la carne. Colocó trozos de carne en frascos, algunos los tapó herméticamente, como podemos ver en la imagen, otros los tapó con gasa y a otros simplemente no los tapó. Al cabo de unos días no aparecían gusanos en los frascos cubiertos, pero en los que estaban abiertos y en contacto con el aire, con el ambiente, sí aparecieron estas larvas. El siguiente autor es Lázaro Spallanzani. Replicó el experimento de Needham y concluyó que mientras los caldos no tengan contacto con el aire, no había microorganismos. El último autor del grupo de las teorías biogénicas es Louis Pasteur, que es bastante conocido. Este señor decía que el aire y el polvo tienen microorganismos. Pasteur rellenó un matraz de cuello de cisne, como lo podemos observar en la imagen, con un caldo de cultivo y construyó un codo de tal manera que el aire podía entrar, pero quedaban atrapadas las partículas y no tenían contacto con el caldo que se encontraba en la parte del fondo. Esperó varios días sin que ningún microorganismo apareciera en dicho caldo. Estos aparecieron solo cuando giró un poco el recipiente donde estaba el caldo y hubo contacto de los microorganismos, del polvo, del ambiente que hicieron contacto con el caldo. Y ahí recién es donde surgieron los microorganismos en el contenedor. De esta manera derrota lo que sería la generación espontánea. En mi opinión, estas últimas tienen más sentido, ya que se hicieron experimentos que lo respaldan. Interesante. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimada Estrella, pero aún no terminé. Ahora les presentaré la hipótesis de Oparin, o teoría quimiosintética. Este señor decía que la vida se origina por evolución de materia inerte. Durante miles de años y por acción de condiciones ambientales, originó la formación de compuestos orgánicos simples que se aglomeraron o coacervaron y dieron origen al primer organismo procariótico. Como podemos ver en la imagen, los compuestos primigénicos que estaban ahí considerados eran el metano, el amonio, el CO2 y el agua. Estos compuestos químicos en contacto con algunas condiciones ambientales, como la actividad volcánica, las tormentas eléctricas, la radiación y el calor, hicieron que se formen las primeras moléculas sencillas orgánicas. Y estas a su vez dieron lugar a la formación del primer organismo sencillo, que sería un procariota. Sin embargo, la hipótesis de Oparin no pudo ser comprobada experimentalmente. Qué pena, Miss. Ahora nunca sabremos si lo que decía Oparin era cierto. No estés triste, mi estimada Estrella. Hubieron 2 señores que sí pudieron replicar esta hipótesis. Estos fueron Stanley Miller y Harold Urey. Estos 2 señores desarrollaron un experimento en el que tomaron una mezcla de gases, metano, amoníaco, agua, hidrógeno, CO2, en un frasco cerrado a 80 grados centígrados. Lo sometieron a descargas eléctricas por una semana y luego colectaron el resultante. Analizaron el sistema y lo que encontraron en el condensado fue que habían aminoácidos y varios ácidos orgánicos. Con estos resultados se considera
hoy en día que la hipótesis de Oparin tiene fundamento para ser tomado en cuenta. ¡Wow! Eso sí es increíble. Quédense con nosotros, volveremos dentro de algunos minutos. Yo cuando salí del colegio realmente no sabía qué quería hacer, pero por experiencia de niños, por la enseñanza de mi papá, yo quería ser mecánico. Estudié primero en el Instituto Tecnológico mecánica automotriz y diésel, pero me gustó mucho el diseño mecánico, y entonces yo empecé a hacer mis prácticas en diseño mecánico en Petroperú. Estando en Petroperú, voy a Honda como dibujante técnico, y entonces, pero yo necesitaba una carrera profesional a nivel universitario. Entonces buscaban mecánica, pero en Quito no existía esa carrera. Por lo tanto, busqué una carrera donde no se utilizara matemáticas, porque no era muy amigo de las matemáticas. Entonces escogí administración para probar a ver cómo me iba. Cuando empecé a estudiar administración en los cursos generales, empiezo a descubrir realmente qué era la administración, y descubro primero que había demasiada matemática, y segundo, me encantó. Era lo que yo quería. Me encantaba de qué se trataba y a dónde quería llegar. Entonces, continué y ahora estoy acá sentado dirigiendo mi propio negocio. La administración, como su nombre propio lo dice, ¿no? Administrar dinero, trabajo y personas. Y lo más bonito es dirigir personas. Eso es lo más rescatable de esta profesión. Y obviamente el crecimiento que te produce cada día no tiene ningún punto de comparación con la satisfacción que te da al momento de tener tanta gente dirigiendo. Eso es lo más bonito. Obviamente, imagínate, si no estar aquí. Yo tengo una empresa ya que tiene 20 años de fundada, ha crecido de nada, de cero. Hoy estamos, quisiera decir ya en 100, y de repente queremos llegar a 200 muy pronto, pero conseguir eso es producto de esa satisfacción personal que se llama, y es producto de todo lo que uno se aprendió en la universidad, en la vida y en todos los lugares donde yo estuve. Para mí ha sido siempre una universidad. Siempre ha sido captar conocimiento y captar lo mejor de algún lugar donde estuve. Para eso uno hay que atacar al subconsciente o a tus ganas de hacer las cosas. Primero tienes que descubrir qué te gusta hacer. Ese proceso se llama descubrir tu talento. Cada persona tiene que descubrir su talento. Estrella, dime por favor, ¿qué te pareció el tema que tratamos el día de hoy? Bueno, realmente hay muchas teorías que explican el origen de la vida, y aunque no esté de acuerdo con algunas de ellas, tengo que saberlas de igual manera, más aún que voy a la universidad. Eso es cierto, Estrella, y lo que nos lleva a la siguiente etapa del programa, la evaluación. Lo que vamos a hacer ahora es, en función de lo que hemos tratado en el desarrollo del tema, vamos a proponerles algunas preguntas tipo admisión, ¿ya? Por ejemplo, número 1, el autor que propuso que la vida se genera gracias a una fuerza vital fue... La B, Aristóteles. Excelente, Estrella. Número 2, sobre la base de los experimentos de Pasteur, se concluye que toda vida se forma a partir de otra vida.
Con ello se derrota la teoría de... De Tim Marín, de Doping, otra la mata se fue, yo no fui, fue TT, que ya fue. La A. No es la A. Ah. Inténtalo de nuevo. Espera, ni deje de recordar. Que mis neuronas se junten. La D. Muy bien. La generación espontánea. Número 3. ¿Quién propuso la teoría de la panspermia? De la panspermia, sí me acuerdo. Sí, ya, la B. Sí. Arrhenius. Excelente. 10. Número 4. El autor que demostró que las moscas no se originan por generación espontánea fue... Mi favorito, Reddy. Muy bien, excelente. Número 5. La teoría de la biogénesis fue planteada por... El que usted dijo que era el más famoso, el más conocido, la E. Muy bien, Louis Pasteur. Número 6. Los agregados moleculares con capacidad de intercambio de materia y energía propuestos por la teoría de Oparin se conocen como... coacervados. Muy bien. Excelente, Estrella. De esta manera estamos presentando a ustedes cómo serán evaluados en una posible evaluación de ingreso a la universidad. Entonces, el objetivo de esta sesión es que ustedes se vayan preparando para esta situación. Sí, ya ustedes como alumnos de quinto de secundaria, entonces tienen que ir preparándose. ¿Sí? Chicos, estas preguntas que les acabo de mostrar, les voy a dejar algunas más para que ustedes vayan practicando en función del repaso que puedan hacerles de la clase del día de hoy. Estimados estudiantes, llegamos a la parte final de la clase. Agradezco mucho su atención y espero volverlos a encontrar en la siguiente clase de biología. Muchas gracias, Estrella, por tu participación. Gracias a usted también y saludos. Nos vemos la próxima semana, chicos, porque tú, porque yo, porque nosotros aprendemos al son de Manguare TV. Hola queridos estudiantes de la región Loreto, reciban el saludo de mi persona. Soy el profesor Jean-Pierre Lozano y juntos desarrollaremos ejercicios del tema ángulo trigonométrico. Hoy nos acompaña Álvaro. Hola profesor, estoy listo para aprender el día de hoy. Bien, estimados estudiantes, el propósito de hoy es reconocer las características fundamentales de los ángulos trigonométricos en cuanto a su generación y tipo de rotación, horario y antihorario. Ahora veamos qué es un ángulo trigonométrico. Bien, es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo, llamado origen, desde una posición inicial hasta otra posición final. Algo muy importante, si el ángulo tiene rotación antihoraria, la medida del ángulo es positivo. Si el ángulo tiene rotación horaria, la medida del ángulo es negativo. Ahora te presento el siguiente problema. Hallar X en... Profesor, ¿de qué forma aplicamos la parte teórica en el desarrollo del problema? Muy buena pregunta. Para sumar o restar ángulos trigonométricos que no se pueden realizar a simple vista, debemos procurar tenerlos en un solo sentido, de preferencia antihorario. Para ello se recomienda el cambio de sentido. Intentemos solucionar el problema. Bien, considerando los sentidos de giro, notamos que 15 menos X cambia de signo, ya que se encuentra en sentido horario, y lo pasamos a sentido antihorario. Resolvemos la ecuación de primer grado y el valor de X es igual a 34. Oh, profesor, qué interesante aplicación. Es cuestión de entender el antihorario y el horario. Así es, estimado alumno. Ahora te mostraré otro ejemplo después de un breve receso.
Bien, estimados alumnos, aquí les presento más ejemplos. Hallar una relación entre alfa y beta. Como podemos ver, beta está en sentido horario, quiere decir que debemos pasarlo a antihorario, por lo tanto se cambiará su signo. Todo ángulo recto mide 90 grados, entonces la relación sería de esta forma: alfa menos beta igual a 90 grados. Ahora a practicar. Bien, problema 1, del gráfico se cumple. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Colocando todo en sentido antihorario, te queda lo siguiente: beta menos alfa igual a la mitad de una vuelta. Problema número 2. Tenemos un problema muy interesante. Bien, colocando en sentido horario, notamos que tenemos una ecuación de primer grado. Cambia el signo de la variable x, resolvemos y ahí tienes el resultado de x. Tercer problema, hallar x en función de alfa y beta. Bien, se nota que x va en sentido antihorario. Es conveniente tener todos los ángulos en un mismo sentido, de las cuales desarrollamos y tenemos el valor de x, que sería alfa menos beta. Problema número 4, hallar x. Colocando en un mismo sentido y resolvemos la ecuación formada, x es igual a 10 grados. Del gráfico, calcular x. Considerando los sentidos de giro, tenemos la ecuación de primer grado. Desarrollamos y x es igual a 25 grados. Problema número 6. Hallar x. Considerando también los sentidos de giro, x es igual a 90 menos teta entre 2. Problema número 7. Del gráfico, calcular x. Considerando los sentidos de giro, el valor de x vendría a ser igual a 55 grados. Problema número 8. Resolver y dar el valor de x. Considerando también los sentidos de giro y resolviendo la ecuación de primer grado, x es igual a negativo 20 grados. Problema número 9. Hallar x en. Considerando los sentidos de giro y resolviendo la ecuación de primer grado que se forma, x es igual a negativo 100 grados. Y problema número 10. Hallar x en el siguiente problema, siendo OC bisectriz. La bisectriz es aquella recta que parte en la mitad a un ángulo. Entonces, teniendo en cuenta los sentidos de giro e igualando, tenemos el valor de la variable x. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué te parecieron las situaciones presentadas? Excelente, profesor. Muy interesante. Como partiendo de una base teórica, se puede resolver varios ejercicios del ángulo trigonométrico. Claro que sí, Álvaro. Muy bien, queridos estudiantes, eso fue todo por hoy. Nos despedimos, no sin antes dejarles estos dos retos muy interesantes para que los resuelvas en casa. Por lo compartido y a practicar, estimados compañeros. Siento que me estoy preparando muy bien para afrontar un examen de admisión. Muchas gracias por su atención, estimados alumnos. Hasta la próxima clase. Éxitos y bendiciones. Nuestras clases ya van a empezar, lo veremos por televisión y tendremos que desarrollar nuestras tareas al son del manguaré. Nos divertiremos sin parar y con tu familia puedes disfrutar. Hoy no pararemos de explorar y aprendemos Al son del manguaré. Papis, mamis, hagamos un esfuerzo, pongamos alegría y mucha diversión. Ahora todos juntos, desde nuestro hogar, hagamos las tareas al son del manguaré. Los maestros nos vamos a adaptar a nuestras clases en forma virtual.
en la tele es fenomenal, que no hay excusas para no estudiar. Las tareas en casa se harán, es hermoso estudiar en el hogar. Muy atentos tenemos que estar, que ya las clases van a empezar. Nada nos detiene, las cosas han cambiado, los retos de la vida vamos a superar. Por eso ahora juntos todos aprendemos, desde nuestra casa al son del manguaré. Nuestras clases ya van a empezar, lo veremos por televisión y tendremos que desarrollar nuestras tareas al son del manguaré.